Perfecto. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que se han conectado y se van a conectar a esta charla. Tengo el gusto hoy día de parte de la empresa Biotrauma en el Ecuador a esta charla, conferencia del uso de ligamentos artificiales LARS de parte del doctor Rafael Cordido Brando. Y él nos va a explicar sus técnicas, nos va a explicar técnicas quirúrgicas, indicaciones, contraindicaciones, en qué tipo de pacientes él usa este tipo de ligamentos sintéticos. El doctor Cordido Brando es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1989. Tiene un posgrado en Medicina Física y Rehabilitación en 1994. Tiene un posgrado también en traumatología y ortopedia en el año de 1998. Hizo un fellowship de rodilla en el Instituto Médico La Floresta en Caracas en el año 1999 y es cirujano adjunto de la unidad de rodilla del Instituto Médico La Floresta y el Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas, Venezuela, desde el año 2000 hasta el día de hoy. Entonces, sin más, le doy la palabra al doctor Cordido Brando y le agradezco su eh, asistencia a esta charla. Muy buenas tardes por aquí desde Caracas, Venezuela, y muy buenas noches para los colegas que están en Europa, a pesar de que todavía a esta hora tienen un sol radiante. Ante todo, les agradezco enormemente a los colegas ecuatorianos y a los directores pues, de la compañía en cuestión la invitación y por pensar de que de alguna manera pues, nosotros podemos aportar algo en su conocimiento acerca del uso de este injerto sintético, mejor conocido como PLARS, en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Yo pertenezco, como escucharon en la presentación, a una unidad de rodilla conformada por 4 especialistas traumatólogos que tenemos años, en lo particular yo tengo 25 años dedicado única y exclusivamente a la articulación de la rodilla, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades propias de la articulación de la rodilla. Es por eso pues que tenemos alguna experiencia, sobre todo en este tipo de lesiones que con tanta frecuencia aquejan, sobre todo a gente joven, en especial deportistas, que son los pacientes que con tanta frecuencia recurren o acuden a nuestra unidad. Empecemos entonces con un breve recordatorio, pues por supuesto, manera de introducción del ligamento cruzado anterior, de los dos haces, de las dos bandas que lo conforman, el anteromedial y el posterolateral. Es mejor conocido como el principal estabilizador dinámico de la articulación de la rodilla y, entre otras cosas, impide la traslación anterior de la tibia por debajo del fémur. Un poquito de historia, imagínense a dónde nos remontamos, 1845, cuando este doctor Amandi Bonnet ya describió por primera vez la inestabilidad anterior de la articulación de la rodilla y se habló de las repercusiones que tenía la ruptura del ligamento cruzado. Desde entonces, esto ha causado pues preocupación en los médicos de la época y sigue preocupándonos a los médicos actuales. Es una lesión sumamente frecuente en los Estados Unidos, que llevan estadísticas de todo. Se estima que aproximadamente unos 500.000 pacientes acuden a las diferentes unidades de consulta y especialistas de ortopedia con lesiones del ligamento cruzado anterior, y hay una media de 400.000 reconstrucciones por año por esta lesión ligamentaria. Hablando un poco de estadísticas, se estima que de cada 100.000 habitantes, un promedio de entre 10 y 18 mujeres lo sufren al año y un promedio de 22 a 25 hombres. Ha venido en ascenso la aparición de este tipo de lesión en mujeres porque por todos es sabido, afortunadamente, la incorporación de las mismas a las actividades deportivas de impacto, como el fútbol y otro tipo de deportes. Hoy en día las mujeres se vienen destacando
con gran éxito de paso en este tipo de actividades deportivas. Se estima entonces que la aparición de la lesión es bastante frecuente en deportistas de alto rendimiento. Sigue punteando el fútbol como la actividad que más lesiones deja en cuanto a las lesiones del ligamento cruzado anterior. Muy por detrás se encuentra el baloncesto. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos el pádel, que es un deporte que masivamente ha llegado al país y venimos notando cómo se va incrementando el motivo de consulta de jugadores de pádel por lesiones que implican inestabilidad. De todas las reconstrucciones que se hacen al año, se estima que hay un promedio de una tasa de revisión del 4,3%. O sea que es bastante bajo en realidad. En cuanto a su diagnóstico, y esto a manera de repaso, pues por todo he sabido que hay una serie de maniobras que se destacan, el cajón anterior, el Lachman, el signo de Lever, etcétera. Y sigue siendo la resonancia magnética, pues el estándar de oro, el gold estándar en cuanto a los estudios paraclínicos para hacer definitivamente el diagnóstico de la ausencia parcial o total del ligamento. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98%. Es así entonces como llegamos al tema de la reconstrucción ligamentaria. Em, es por todos sabidos de que el uso de injertos sintéticos eh, en líneas generales no ha gozado de muy buena fama en la comunidad ortopédica. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero. Sin embargo, últimamente se están poniendo de moda y hace muchos años yo acudí a una conferencia en donde la persona que dio la conferencia dijo algo que me llamó bastante la atención y lo recuerdo como que si fuera hoy. Dijo que cuando los médicos del futuro estudien la historia de la medicina y lean acerca de lo que hacemos los médicos hoy en día en cuanto a la utilización de autoinjertos o en cuanto a la utilización de aloinjertos, considerarán eso como un acto de barbarie. Me acuerdo clarito que esas eran las palabras. Quizás para nosotros hoy en día nos suene un tanto la frase exagerada. Sin embargo, de alguna manera este doctor lo que quería decir era que hacia el futuro todo va hacia los implantes sintéticos y que en algún momento llegarán a sustituir a los injertos que hoy en día utilizamos de rutina. No es algo nuevo el uso de injertos sintéticos. En la década de los 70, en la década de los 80, se comenzó a utilizar, sobre todo en los países anglosajones, materiales sintéticos, como por ejemplo el Dacron, el Gore-Tex, fibras de carbono, que sin embargo, con el paso de los años, no muchos por cierto, comenzó a dar un elevado porcentaje de complicaciones, fallas mecánicas y sobre todo complicaciones inflamatorias como consecuencia de reacciones sinoviales que provocaba el material de desecho que iban presentando este tipo de injertos. Esos malos resultados no eran solamente anecdóticos, ¿ah? Hubo una suficiente cantidad de trabajos como este que presentó el doctor Rushton, que demostraba que efectivamente la utilización de este tipo de injertos generaba gran cantidad de efectos secundarios, digamos, deleterios. Sin embargo, la investigación ha continuado y durante los últimos años no somos ajenos a que ha habido un boom en el desarrollo de la ingeniería de biomateriales, mejoramiento de técnicas quirúrgicas, de la tecnología en general, y todo eso ha venido incrementando el uso de injertos sintéticos en diferentes partes del cuerpo y para lo que nos ocupa esta tarde, la articulación de la rodilla. Existen múltiples estudios que hoy en día respaldan a este sistema de reconstrucción y de aumentación ligamentaria, por eso es que se llama LARS, entre otras cosas porque le devuelve a la rodilla una estabilidad de manera inmediata y permite que el paciente se rehabilite también de manera precoz.
con otras ventajas adicionales, como por ejemplo la disminución de la morbilidad que en ocasiones el paciente presenta en las zonas donadoras. Entre otras cosas, esa innovación que ha tenido el LARS se debe gracias a la habilidad que tiene para, como dice la lámina, simular las estructuras naturales que tiene el ligamento cruzado anterior, además de que tiene una reducción en cuanto a las fuerzas de fricción entre sus fibras libres. Es por esto que fueron quedando para la historia aquellos injertos sintéticos de primera y de segunda generación que fallaban, sobre todo por razones biomecánicas, razones químicas, etcétera, y vienen cobrando importancia y popularidad los injertos sintéticos de llamado tercera generación, como es el LARS. El LARS en sus diferentes presentaciones. En la tarde de hoy nos ocupa el ligamento cruzado anterior, pero debo decirles que no es nuevo para nosotros la utilización del LARS, también para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior, en sus dos presentaciones, el que es simple y el que es en Y, que nos permite también simultáneamente, además de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior, la reconstrucción del ligamento posterolateral, así como también hay LARS para tendón patelar, para tendón de Aquiles, en el caso de los colegas que hacen pie y tobillo, etcétera, etcétera. Una breve línea histórica, ¿verdad? Recordamos como su innovador y precursor y investigador, el doctor Jean-Philippe Lavalot, en Francia, fue, pues, por supuesto, el pionero en la investigación y creación de este tipo de ligamento. Y ya para los años 90 se comenzó a utilizar en algunos países de Europa y de Asia. Y tuvimos nosotros el privilegio en el año 93 de contar aquí en el país con la presencia del doctor Jean-Philippe Lamoureux, quien creó el LARS, quien tuvo la amabilidad de venir al país para presentarnos de propia voz y en sus propias manos el ligamento y de operar el primer paciente que se hizo aquí en Venezuela en el año 93 de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esa cirugía se hizo en la Clínica La Floresta, en donde yo hoy en día pues también trabajo y donde funciona la unidad de rodilla, amén de aquí donde me encuentro en este momento, en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Son dos clínicas que están en dos zonas diferentes de Caracas. El doctor Laboró operó a este paciente y en un ratito, en la medida que vaya avanzando en la presentación, les voy a presentar el resultado después de 31 años. Vamos avanzando. ¿Por qué el LARS? Aquí comenzamos a hablar de algunas de las características de este sistema de reconstrucción. Es un implante de polietileno trenzado de alta resistencia, fortalece y estabiliza de manera inmediata la articulación y tiene un diseño específico, y esta es su gran particularidad. Fíjense en la foto cómo el LARS para ligamento cruzado anterior tiene dos segmentos. Las fibras que ven libre en el centro de la foto son las fibras que quedan intraarticulares, simulando exactamente el ligamento cruzado anterior. El resto de las fibras, que son las que llamamos el segmento intraóseo, son las que están compuestas por un patrón como de suturas de alta resistencia que no se deforman y que, como les acabo de decir ahorita, son las que quedan dentro del túnel. El segmento intraarticular es el que está compuesto por dos bandas que son longitudinales, son libres y mimetizan, simulan a las del ligamento, a las anteromedial y a las posterolateral del ligamento cruzado anterior, digamos, natural. Sumamente resistentes esas bandas a la torsión y a la elongación. Hay una particularidad. Todos los LARS para el cruzado anterior vienen aproximadamente de un diámetro de 7,5 milímetros. Y lo interesante de ellos es que vienen tanto para rodilla izquierda como para rodilla derecha, es decir, están como individualizados. No es un LARS único para ambas articulaciones, no, porque la distribución y la orientación de sus fibras, por supuesto que varía si la rodilla es izquierda o si es la rodilla derecha,
y esto es copiado por este ligamento sintético para tratar de ser lo más biológico, entre comillas, si se me permite el término. Adicionalmente, estas fibras libres permiten la invasión celular y la proliferación del mismo, en un intento por simular aún más el tema biológico que hoy en día también cobra una gran importancia. En cuanto a su manufactura, ya sabemos que entonces que es un poliéster hecho con materiales y textiles de última tecnología, ¿verdad? En donde, sobre todo durante su fabricación, se remueve, se depura completamente todo el material de desecho microscópico que se demostró que era lo que en aquellas generaciones, la primera y la segunda, de injertos sintéticos, provocaba la reacción sinovial y la sinovitis que eran tan incómodas y que mantenían esa artritis, esa rodilla inflamada, etcétera, etcétera. Actualmente este injerto es bastante biocompatible. ¿En quiénes está indicado? La verdad que este sistema de reconstrucción y de aumentación ligamentaria para cruzado anterior, sobre todo lo utilizamos en adultos, en lesiones que sean relativamente recientes, eso no es una indicación absoluta. Por supuesto, pacientes que no tengan antecedentes a alergia de fibras sintéticas ni nada de esto, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen razones personales o laborales o deportivas que requieran una rápida recuperación. Aquí, por ejemplo, de manera anecdótica, les hablo de una paciente de 28 años, deportista de alta competencia, eh, una estrella venezolana en el deporte que practica, de nivel olímpico, quien aproximadamente unos 6 meses antes de una competencia internacional sumamente importante en un entrenamiento, se rompió el ligamento cruzado anterior. Aquello que sonaba una tragedia, ¿verdad? Pudo ser resuelto gracias a la colocación en ella de un LARS. En apenas, yo diría que incluso en menos de esos 6 meses, antes de la competencia, esa niña se rehabilitó de manera precoz y no se perdió su actividad internacional y tuvo un destacadísimo papel en la disciplina que ella practica. En menos de 6 meses. Imagínense lo que eso significa, cuando ya sabemos que con cualquier reconstrucción, como las que hacemos también con mucha frecuencia, utilizando el gol estándar, que son los autoinjertos o los injertos, sabemos que tiene que pasar por todo un proceso de ligamentización, en donde quizá para actividades deportivas de alto impacto o que implican pivoteos, giros, cambios bruscos de dirección, como por ejemplo el fútbol, el básquet, el tenis, etcétera, el paciente tendrá que esperar un promedio de más o menos 10 12 meses para que ocurra todo ese proceso de ligamentización del auto o del halo injerto, sea cual sea que hayamos escogido. Seguimos avanzando. Hablamos un poquito acerca de la técnica. De todas maneras, por supuesto que la compañía que ustedes representan y a los médicos que nos están escuchando, de seguro ya les planificarán en sus respectivos sitios de trabajo los diferentes talleres para poder explicarles en detalle la técnica. Yo aquí lo que les puedo decir es que con una correcta técnica y una posición isométrica de los túneles óseos, se logra una adecuada reconstrucción y que impide o limita la aparición de complicaciones como por ejemplo pinzamientos, tensiones, abrasiones o liberación de residuos que hoy en día es sumamente extraño que ocurra. En cuanto a la fijación, utilizamos como aparece en la foto unos tornillos de titanio que son canulados. Vienen de diferentes tallas, de diferentes tamaños. Viene 7, viene 8, viene de 9 milímetros, que son colocados, fijados dentro de los túneles. Y además de eso, en algunos casos, contamos con una doble fijación a nivel tibial, en donde se puede utilizar esta grapa como para tener una doble fijación en esa zona de máximo estrés. Eso lo hacemos sobre todo en algunos casos en pacientes masculinos, como para no dejarle toda la tarea del sostenimiento
al tornillo tibial. Generalmente esos tornillos, como solemos hacer con las reconstrucciones, utilizando autoinjertos o injertos, lo colocamos un número por encima del diámetro del túnel. Otra de las características del sistema LARS es su ambivalencia, porque puede ser utilizado no solamente para reconstruir un ligamento cruzado anterior que haya sido absolutamente roto, ¿verdad? Sino que también se puede utilizar para el reforzamiento en aquellos casos en los cuales tenemos un injerto pues que haya resultado de un diámetro bastante pequeño o demasiado corto. Está demostrado, está comprobado por múltiples publicaciones que se han hecho en los últimos 30 años, que es un sistema que se ha venido convirtiendo en un sistema bastante fiable, bastante confiable, bastante seguro, a pesar de que no sea el sistema que hoy en día se utiliza de rutina. Un repaso de sus características: alta resistencia, flexibilidad, biocompatibilidad, la durabilidad que tiene, altamente duradero, como van a ver a continuación, y con una tasa de recuperación bastante rápida en comparación con los sistemas tradicionales. En los últimos 20 años, imagínense ustedes esta cifra, se han hecho alrededor de unas 100.000 reconstrucciones ligamentarias utilizando el sistema LARS. Destacan, por supuesto, países como Francia, Italia, Austria, y hoy en día se utiliza también mucho en China, Japón, Australia, etc. Aquí tenemos ejemplos de publicaciones que lo avalan. Lo pueden buscar en PubMed, múltiples publicaciones. Y este es más o menos un promedio de lo que es su tasa de recuperación. En 3 o 4 meses, el paciente ya está prácticamente reintegrado a sus actividades cotidianas, en muchos casos incluso a sus actividades deportivas. Y en 12 meses estimamos que el paciente ya tiene una recuperación total, en donde ya el paciente ni se acuerda de que fue operado de la rodilla. Miren el elevado porcentaje de satisfacción, como muestra la figura a la derecha. Parte del equipo, doctor Bustillo, doctor Cordivani y mi persona. Volviendo otra vez a la publicación, que fue toda una noticia aquí en Venezuela, la coloco de nuevo porque, miren qué interesante, 31 años después, este es el paciente que se operó en que operó el doctor Jean-Philippe Laboró en el año 93 aquí en Caracas. Esta es un video reciente que le tomamos y ustedes dirán, cónchale, ¿y cómo siguieron a ese paciente durante 31 años? Bueno, por esos avatares de la vida, el papá de este paciente era un trabajador en una empresa de uno de los médicos de la unidad, y a pesar de que ya el señor, el papá del paciente, ya no trabaja, pero ahora es el propio paciente quien trabaja en la misma empresa. Y por eso es que aún tenemos contacto con él. 31 años después. Igualmente les puedo hablar de otro caso, y esto por nombrar casos de larga data. Hoy en día el paciente tiene 67 años, pero en el 2003, cuando tenía 46, se hizo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Nos consultó, esa es una radiografía que muestra la fijación femoral y la fijación tibial. En aquel momento hicimos una doble fijación abajo, utilizando la grapa a la cual les hice el comentario anteriormente. Hace unos meses atrás nos consultó, pero por la otra rodilla. Y examinándole esta, la operada, bueno, nos dimos cuenta que en la maniobra del Lachman, esta es la rodilla que él tiene bien. Él no consulta por esta rodilla, consultó fue por la izquierda, pero tiene un punto final firme, lo cual habla de que es una rodilla que efectivamente, como dice el paciente, se la siente estable. Aquí unas breves fotos durante una reconstrucción utilizando el sistema LARS, de la técnica en específica. Por supuesto, les hablarán después sus técnicos durante los talleres. Entonces, en conclusión, podríamos decir que haciendo una juiciosa selección del paciente es una alternativa válida para la reconstrucción ligamentaria. Incluso
cuando se evalúan a largo plazo, nos damos cuenta que fue una reconstrucción segura y que tuvo resultados satisfactorios. Ahora, indudablemente que siempre el paciente tendrá, por decirlo de alguna manera, una prótesis dentro de su rodilla. Ahora, ¿qué hay de nuevo? En este momento vamos a hablar del sistema híbrido, para lo cual, y cuando me refiero a híbrido es porque Lars, siempre intentando innovar, pues quiso aprovecharse tanto de la biología como de la tecnología. Y de esa manera surgió una nueva alternativa para la reconstrucción ligamentaria, de la cual ya aquí nosotros en la unidad hemos puesto alrededor de unos 6 o 7. No hemos tenido ningún contratiempo, pero voy a dejar con ustedes al doctor Ferreira, quien les va a comentar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Cordido por la oportunidad y saludos a todos acá desde Caracas, Venezuela. Cuando empezamos nuevamente a verificar, a buscar artículos que sustenten justamente la utilización del LARS asociado a algún autoinjerto, vamos a un centro de publicación que es el PubMed y revisamos que de 2014 a 2024 se han escrito más o menos 25 artículos que avalan justamente esta aumentación con tejido autólogo o con ano injerto o con autoinjerto. Es por eso que justamente vamos a hablar del tema del LARS híbrido y de qué se trata. Es el LARS híbrido justamente donde vamos a tener las mismas características del LARS, pero con dos importantes. La mayor biocompatibilidad debido a la integración por el autoinjerto o por el aloinjerto que se utiliza. Además de eso, vamos a tener otra característica específica que va a mejorar la recuperación del paciente con una tasa de recuperación mucho más rápida que los sistemas tradicionales. Además de eso, vamos a tener diferentes artículos que avalan justamente este híbrido, este nuevo sistema, donde vamos a observar cómo pacientes mejoran rápidamente su actividad física y su recuperación por la utilización de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando semitendinoso combinado con un sistema sintético LARS. Aquí vemos paso a paso de la técnica, vemos cómo se encuentra el LARS. Vemos cómo se encuentra el LARS en la parte superior con el puntero, se me pueden seguir por aquí, y el autoinjerto o aloinjerto. Puede ser de semitendinoso, podemos utilizar isquiotibiales, tanto gracilis como semitendinoso. Sin embargo, con un solo injerto es más que suficiente con semitendinoso por grosor y por mejoría para el paciente. Además de eso, bueno, vamos a marcar justamente el LARS de la región central, más o menos unos 2 o 3 centímetros por encima. Luego de eso realizamos el túnel tibial, como normalmente se debe, el túnel femoral, perdón. Luego de eso se marca más o menos el 50% del LARS. Luego de eso se procede a el corte del mismo para realizar un carril o un lugar donde va a deslizarse el ligamento autólogo o el autoinjerto del paciente. Además de eso, él se va izando por dentro del LARS. ¿Ok? Y va a quedar entonces, como lo ven en la parte inferior derecha de sus pantallas, va a haber una integración. De un lado va a haber el LARS, o sea, el ligamento sintético, y de otro lado va a estar el ligamento autólogo del paciente. Además de eso, se va a suturar el mismo, luego se corta y se va a utilizar un sistema de suspensión. Aquí, como lo pueden observar, entonces tenemos de un lado o una cara va a estar ocupada por el LARS y otra cara va a estar ocupada por el ligamento o autoinjerto del paciente. Este artículo habla de 68 pacientes, de los cuales se realizó 36 pacientes con aumentación de LARS con semitendinoso, 32 casos fueron el grupo control con sistema de All Insight de semitendinoso, evaluaron en escala de Leeson durante 6 meses. Hubo una puntuación mucho mayor significativamente estadística en el grupo de aumento de LARS con semitendinoso. Y lo más importante de esto es la vuelta al ejercicio. El grupo de aumento, es decir, los que tenían semitendinoso con LARS,
12 semanas fue el promedio para la recuperación y la vuelta al ejercicio, mientras que el grupo con All Insight en el sistema semitendinoso va a tener o tuvo un promedio de 30 semanas para la vuelta al ejercicio. Entonces podemos ver que estamos disminuyendo con más del 50, menos del 50% de la vuelta al ejercicio del paciente. Es importante pues tenerlo bien en cuenta a la hora de estar ante pacientes de alta competencia, ante deportistas de alta competencia. Aquí podemos observar otro artículo bastante importante donde nos va a comparar la utilización de injerto, tanto autólogo como heterólogo, como autoinjerto y aloinjerto, conjuntamente con LARS y no. O sea, pacientes que se operan con un LARS híbrido y pacientes que se operan con un sistema de All Insight solo con semitendinoso. Un total fueron 178 pacientes, 89 pacientes de cada grupo, y ellos toman como uno de los objetivos de su investigación la inflamación postoperatoria del paciente. El grupo de aumento solo tuvo un promedio de 8 días de inflamación de su rodilla. En el grupo de operados con músculos isquiotibiales, más o menos el 15 días fue el tiempo de inflamación postoperatoria. El seguimiento fue los 3, 6, 9 y 12 meses del paciente, teniendo entonces que los pacientes con LARS aumentado, con semitendinoso, tuvieron mejores puntuaciones que en escalas de Lisson y en escalas de la Sociedad de Rodilla Internacional. Además de eso, tuvimos una estabilidad articular que fue bastante importante al año de postoperada en los pacientes con el LARS híbrido. El retorno deportivo vuelve a ser una de las razones principales a la hora de escoger este tipo de pacientes. El grupo de aumento fue a las 12 semanas, al igual que el otro artículo, y el grupo de isquiotibiales entre 22 y 40 semanas para la realización de actividades deportivas. Es por eso que ellos concluyen que el ARS híbrido aumentado con músculos isquiotibiales proporcionan resultados clínicos y funcionales mejores durante del postoperatorio del paciente, altos niveles de satisfacción del paciente, incluida lógicamente la participación en deportes, actividad deportiva, retorno deportivo al nivel previo de la lesión. Y esto es fundamental a la hora de actuar y de evaluar pacientes que presenten una lesión del ligamento cruzado anterior como deportistas de alta competencia. No se observaron aumentos en las complicaciones, las tasas de falla pues fue mínima y el aumento en la laxitud del seguimiento de los 12 a los 24 meses pues no hubo una laxitud importante en estas rodillas. Por lo tanto, tenemos que es una técnica bastante segura, estamos combinando las ventajas del LARS, de su sistema sintético, con la biología que nos va a ayudar justamente a tener ligamentización, a tener muscularidad, lo que va a mejorar justamente la cinemática de la rodilla. Bueno, muy bien. Entonces, ya podemos quitar esto. Eso es. Excelente, gracias. Bueno, estamos muy agradecidos por su atención y pues con todo gusto dispuestos a ver si tienen algunas preguntas o quieren intercambiar opiniones, etcétera. Sí, muchas gracias, doctor Cordido y doctor Pereira, por su amplio conocimiento y experiencia y casos de éxito en el uso de el sistema LARS para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Yo quisiera pedir a los oyentes, a los asistentes, que por favor, si desean hacer las preguntas correspondientes, liberando su micrófono y si es que lo desean también su cámara para hacer las preguntas directamente al doctor Cordido o al doctor Pereira. Correcto. Buenas tardes, Doc. Yo tenía una pregunta. Si en su técnica solo utiliza, o sea, pues se puede utilizar portal anteromedial o inside, No. es una- Disculpa, Sebastián, te oímos muy bajito, casi que no te escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí creo que sí. ¿Mm? Ahí, ¿aló? Sí, un poquito mejor. Quería saber si la técnica varía, o sea, si sea portal anteromedial o inside. Eh, ¿Utiliza solo una sola técnica o puede variar con sistema LARS? ¿Hay alguna diferenciación entre las diferentes portales Sí, que ahora están utilizándose actualmente?
No, básicamente los portales son los mismos, pero efectivamente muy buena tu pregunta porque me permite aclarar de que hoy en día hacemos, por supuesto, como es el estándar a nivel internacional, la reconstrucción anatómica, ¿verdad? Cuando utilizamos autoinjertos o cuando utilizamos alloinjertos. Sin embargo, en la reconstrucción del LARS, el LARS natural, el LARS no natural, el LARS, digamos, simple, el que les presenté al principio, no el híbrido, ¿verdad? Esos haces que quedan intraarticulares, hay que dejarlos isométricos. ¿Qué significa isométricos? Que ellos puedan tener tensión en un caso, en un haz, cuando la rodilla está en extensión y en el otro haz cuando la rodilla está en flexión. Y para eso, la reconstrucción tiene que ser, es una reconstrucción transtibial. A través del mismo túnel tibial, hacemos el túnel femoral y ahí hacemos la fijación. Sin embargo, el LARS híbrido lo hemos colocado anatómico, al igual que estamos haciendo el autoinjerto y el autoinjerto. Gracias, Doc, muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguien más desea abrir su micrófono para preguntas, por favor? Bueno, en Sí, realidad señora. en realidad, Doctor, yo tengo una pregunta. a ver, Esteban, Co- en el tema, cuando usted usa solo el ligamento Lars, entiendo que ya no necesita hacer el proceso de cosecha del ligamento anatómico. En tema de tiempos quirúrgicos, o sea, de quirófano, ¿hay una reducción al usar el ligamento Lars? O sea, simplemente solo Lars. sí, claro, absolutamente, absolutamente, Esteban. Esos 15 minutos o 20 minutos que nos toma más o menos la cosecha del autoinjerto, eso lo eliminamos. Vamos directamente a la reconstrucción ligamentaria. Por supuesto, previa exploración de rutina del compartimiento medial, del compartimiento lateral de la rodilla, pero hablando, digamos, del paciente ideal, el que tiene sus meniscos sanos y que de una vez, pues en pocos minutos iniciar la cirugía, ya iniciamos el proceso de reconstrucción, eso es algo sumamente rápido, se hace sumamente rápido porque tenemos ya todo a la mano, pues lo que vamos es directamente a la apertura de los túneles y a la fijación del injerto, efectivamente. Yo creo que todavía, y esto es importante entenderlo, yo creo que todavía los injertos sintéticos siguen evolucionando, ¿no? Este, les reconozco a ustedes el enorme interés que tienen por introducir nuevas técnicas, en este caso en Ecuador, eso es fabuloso, ¿verdad? Los invito a que traten de divulgar, ¿verdad? Este tipo de reconstrucción entre los médicos del hermano país de Ecuador y sobre todo a que se enteren a través de las últimas publicaciones de que es un método bastante seguro, de tal manera de ir poco a poco quitando ese mito que existe, ¿verdad? De que no son convenientes los injertos sintéticos. Probablemente en Ecuador pase como en Venezuela, que de alguna manera aquí en Venezuela sentimos que lo único que existe a nivel de salud y lo único que tiene la razón a nivel de salud es la FDA norteamericana. Pero no es así. En Europa son también punteros en cuanto a tecnología y en cuanto al uso de otros sistemas y estamos contentísimos con que desde hace ya varios años nosotros podamos contar aquí en Venezuela con el sistema LARS. De ninguna manera estamos diciendo que esto sea superior a la reconstrucción biológica ni nada de eso. Estamos hablando solamente de que es una alternativa viable, confiable, segura y que lo que más nos interesa es devolverle la estabilidad a la articulación y que el paciente se pueda reintegrar rápidamente a sus actividades cotidianas y deportivas. Y todas esas características las ofrece este sistema. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras de confianza. Desde mi punto de vista, está siendo un investigador académico aquí en Holanda. También hemos visto desde el punto de vista científico y clínico con nuestros cirujanos también
una evidencia bastante fuerte. Y yo coincidencialmente tuve la, el contacto con un representante que es Karel Donkers, que es el representante de Benelux, de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y desde el punto de vista científico y después desde el punto de vista clínico, la evidencia para nosotros es extremadamente importante, así como para usted también. Claro. Entonces, es algo que nosotros también estamos interesados en aunar esfuerzos con los cirujanos ecuatorianos y también generar evidencia científica, artículos científicos en los cuales estamos, por lo menos yo desde mi um, trabajo académico universitario, apoyar a la publicación con los cirujanos y los residentes locales. Extendiendo también la invitación a ustedes también, sería bastante interesante también desde el punto de vista de generar evidencia propia de Latinoamérica y aunar esfuerzos para trabajar en conjunto, que es justamente lo que eh, lleva a la ciencia local o a la ciencia latinoamericana a ser tomada en cuenta en los congresos y ponencias internacionales. Sí, completamente de acuerdo. Efectivamente, tenemos que seguir investigando y aquí en Latinoamérica nosotros podemos aportar mucho, haciéndole el seguimiento a nuestros pacientes, llevando una estadística y haciendo trabajos serios que avalen una u otras técnicas, uno u otros recursos. Así es. ¿Alguna pregunta de nuestros cirujanos o nuestros asistentes? Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la rehabilitación. Sabemos que ¿Mm? en este caso nos hemos enfocado a la técnica quirúrgica, a que el cirujano pierda el miedo, a que el cirujano vea los puntos a favor de este sistema LARS como opción a los autoinjertos. Ahora bien, desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿existe o se necesita incluir al rehabilitador físico en en este camino de adoptar estos ligamentos sintéticos? ¿Existe algunas consideraciones especiales o específicas diferentes al sistema de autoinjertos cuando se utiliza LARS durante la rehabilitación? Bueno, con el sistema LARS tenemos varias ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, que no hace falta el uso de la rodillera articulada, como acostumbran a utilizarla algunos cirujanos ortopédicos y van limitando la flexión y la van incrementando progresivamente a lo largo de la evolución del paciente. Aquí la rodillera articulada queda completamente descartada, no se necesita. Y la enorme ventaja es que podemos indicarle al rehabilitador que el apoyo del paciente, así como la flexión, la puede hacer perfectamente a tolerancia de no ser por la molestia, por el dolor típico, pues, de una condición posoperada del paciente en cuestión, pero el paciente puede flexionar la rodilla sus 130 grados sin ningún tipo de problema, así como la extensión completa, y podría apoyar completamente, incluso sin muletas, desde el día siguiente de la cirugía. En el entendido, por supuesto, que el paciente está recién operado, ¿ah? Debe tener reposo, etcétera, etcétera, porque obviamente ha habido una apertura de túneles, eso va a sangrar. Y si el paciente pretende estar de pie y hacer una vida normal con apenas 48, 72 horas de la cirugía, pues es lógico que la rodilla tenga una hemartrosis, se le hinche mucho y duela más. Pero la rehabilitación es precoz y bueno, como siempre, los objetivos fundamentales de la misma va a ser aliviarle el dolor al paciente, bajarle el edema, que el paciente recupere rápidamente su rango articular y la reeducación de la marcha de tal manera de que pueda comenzar a caminar sin ningún tipo de uso de ortesis, tipo muletas, tipo bastón. La rehabilitación es muy acelerada, muy rápida con este sistema. Doc, disculpe otra pregunta. Digamos, aquí usted está poniendo pues las clínicas más ambulatorias, que los pacientes ya no se quieren quedar hospitalizados un día o 2 días máximo, lo que es un LCA. ¿Usted cree que se puede realizar en la mañana y en la tarde o noche ya darle de alta? ¿Cree es factible? 100%, Sebastián, 100%. Es una cirugía ambulatoria totalmente.
Es una cirugía que en el paciente ideal dura aproximadamente, pónganle ustedes unos 45 minutos y después de las 2 horas o 3 horas en el área de recuperación, ya el paciente se puede ir para su casa. Es una cirugía ambulatoria, de ninguna manera amerita hospitalización. Eso también, por supuesto, abarata los costos. Exacto, abaratan los costos. Eso también iba porque ahora como usted nos Claro, introdujo en la parte híbrida, estamos sacando solo una parte del pendancerino, o sea, pues el gracilio semitendinoso, y no pasa nada, ¿no es cierto? O sea, utilizar solo uno, como dijo el doctor anteriormente, que la estabilidad sigue siendo mejor y la integración y la propiocepción ayuda más con este sistema híbrido, ¿no? correcto, exactamente. Como les dije, de todas maneras, este es un recurso que apenas estamos iniciando nosotros en la curva de aprendizaje. Tenemos aproximadamente unos 6 hechos. No hemos tenido ningún efecto secundario, no hemos tenido ninguna complicación, pero bueno, claro, todavía es muy temprano como para yo afirmarles cuál fue la evolución definitiva del paciente. Pero efectivamente también es una cirugía ambulatoria y en donde todo va marchando es la tolerancia del paciente. Muchas gracias, doctor. Jean-Philippe, no sé si tienes una pregunta o Esteban. Pues mira, primero quiero agradecer al doctor Cordigo y al doctor Ferreira para sus charlas excelentes y sus compromisos para educar a los cirujanos sobre el sistema de LARS. Me gustaría preguntar si para una reconstrucción del cruzado anterior, si usted hace un reforzamiento lateral Sí, fíjate, también. Jean-Philippe, sí, efectivamente, la reconstrucción del ligamento anterolateral, como es por todos conocidos, Sí, lo dejamos indicado para pacientes que sean deportistas de alta competencia, vale. de tal manera de que elimina Sí, esa pequeña inestabilidad residual que puede quedar en algunos casos después de la reconstrucción del cruzado anterior. Y también lo hacemos prácticamente que de rutina en las revisiones del sí, ligamento cruzado anterior, la reconstrucción del ligamento anterolateral. Esas son sí, básicamente las indicaciones en que hacemos la reconstrucción anterolateral, pero también se hace, como no. exacto. Ujú. Ajá. Y otra pregunta sobre el protocolo de rehabilitación. No sé si usted hace un reforzamiento del muscular del paciente durante unas semanas antes de llegar a una actividad más fuerte ¿sabes? Con marchas y algo fuerte porque estuve en Bélgica este martes y hablé con un cirujano que, que tiene una gran experiencia del LARS como usted y él me dijo que con todos los pacientes él recomienda de empezar la rehabilitación primero con un reforzamiento muscular, con un fisio, haciendo fisioterapia para reforzar los músculos y después de unas semanas, 3, 4 semanas, empezar a correr y hacer algo más fuerte y así se puede recuperar más temprano la actividad deportista y llegar a un nivel igual al nivel antes de la lesión, sobre todo con futbolistas profesionales. Sí, correcto. Aquí en Venezuela acostumbramos a referirnos a la rehabilitación como fase uno, Ujú. que persigue los objetivos que les comenté, entre los Sí. cuales uno de los más importantes es la recuperación del rango articular. Ujú. Una vez que el paciente ha recuperado ese rango articular, entramos en lo que podríamos llamar la fase 2, que es la Sí. fase de fortalecimiento muscular. Y Ujú. definitivamente, sí, el paciente para reintegrarse a su actividad deportiva debería haber cumplido con, obviamente, con una fase 1, pero también con una fase 2
de fortalecimiento muscular, dándole prioridad al fortalecimiento muscular del cuádriceps, pues que es el motor de la rodilla y su principal escudo protector para todo tipo de lesiones. Muchas gracias, señor. A usted, doctor Leal, muchas gracias. Doc, disculpe, me pregunta un amigo por WhatsApp que no se puede conectar, pero está escuchando esto. Solo me pregunta si es que, cuánto ganamos de tiempo en la vuelta a las canchas, digamos, amateur y profesional? Se les divide a los dos, ¿cierto? Entonces, en una persona normal, ¿en cuánto tiempo ya estuviera listo para jugar y en un profesional listo para jugar? Bueno, mira, hablemos de promedios. Digamos que un jugador de fútbol promedio, ¿verdad? A quien se le rompió solamente el ligamento cruzado anterior, con sus meniscos sanos, y que se le reconstruyó con autoinjerto o con aloinjerto, probablemente esté regresando a la cancha deportiva aproximadamente después de un año, aproximadamente, digamos un promedio. Una reconstrucción ligamentaria con LARS en el mismo paciente, hemos visto que está otra vez pateando balón y jugando un partido de fútbol, aproximadamente en 6 meses, 5 meses. O sea que, como verán, es un ahorro de tiempo considerable, sobre todo para estos deportistas que caramba, el deporte es su vida y que para ellos es una tragedia el tener y exactamente, y además de que es una pérdida económica importante en el caso de esas estrellas internacionales y jugadores de alta competencia, poderlos devolver a la cancha en un tiempo perentorio de unos a veces hasta 4, 5, 6 meses, wow, eso es de un alto valor. Perfecto. Y en una persona común y corriente amateur, Más rápido todavía. Pero insisto, en todas ellas deberíamos de pasar, como dijo el doctor Leal, por una etapa de fortalecimiento muscular. y en cuanto a la fijación de la tibia, siempre le hacen con el tornillo, no es el biocomposite, sino el de metal, de titanio, ¿no? Sí, correcto. La fijación tibial siempre implica el uso del tornillo. Y en los masculinos que tienen pues una estructura ósea un poco más fuerte, o que van a ser sometidos a mayores cargas, uno incluso puede hacer el doble reforzamiento con la grapa. Perfecto, muy claro, muchas gracias. ¿Cómo no? Solo una pregunta con respecto a la progresión que ha habido en el tiempo, desde los años 70, desde la primera generación, segunda generación, el gran trabajo del doctor Laboró para, siendo un cirujano científico, haber desarrollado esta tecnología. Hablemos de los posibles, de la posible cuarta o quinta generación. Como cirujano, ¿qué le gustaría ver? ¿Cuáles serían los deseos con respecto a este tipo de sistemas en generaciones futuras? Oye, sí, el futuro siento que es apasionante, pero me encantaría ver, por ejemplo, que un sistema sintético, solamente sintético, fuera colonizado biológicamente por todas las células y que hubiera un crecimiento, una reaparición de las fibras biológicas como tal, de tal manera de que si por alguna razón años después tuviéramos que revisar y entrar de nuevo a esa rodilla, prácticamente que ahí no hubiéramos rastros de nada sintético, sino que viésemos otra vez pues un ligamento, si no igual, pues muy parecido al natural. Eso sería una maravilla, porque con eso también les estoy hablando de la aparición otra vez de los mecanorreceptores, de un establecimiento de la propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería lo que a mí me gustaría ver. Así me lo imagino. Muchísimas gracias, doctor. Capaz, si es que Jean-Philippe me lo permite, podría yo en este momento hacer una pequeña
presentación rápida de evidencia de la que usted está justamente Claro. mencionando, porque justamente tenemos evidencia de uno de nuestros cirujanos, el doctor Severo Antonelli, y con esto me voy a permitir compartir mi pantalla e ir ¿se puede ver la pantalla? No, aún No, no. de momento no. Eh, no sé por qué no. Capaz, sí. Ah, Ahora sí. voy a compartirlo de nuevo. ¿Se puede ver ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Voy a ir a la... esto es prácticamente la historia justamente que usted lo revisó muy completa, de una forma muy completa, y quisiera llevar justamente a esto. Eh, ya hay publicaciones, esta publicación fue del año 2004, donde justamente se ve en esta corte histológico de una biopsia donde se utilizó el ligamento Lars, una infiltración bastante favorable de las células del propio paciente. Esto es un corte transversal donde las fibras libres por el proceso histológico de preparación histológica que nosotros lo hacemos en mi laboratorio con nuestros estudiantes, se pierden las fibras, se las retira, pero lo que queda justamente es lo que llamamos nosotros la matriz extracelular, que es la tinción en rosado, que es prácticamente el ligamento, el neoligamento, después de todo este proceso generoso de ligamentización, y quedan todas las fibras prácticamente embebidas o encapsuladas por el tejido ligamentario nativo del paciente. Adicionalmente de esto se puede ver los puntos negros o colores azules, como se ve en la pantalla, pero estos prácticamente son los núcleos celulares, donde se puede ver una generosa infiltración de células y una evidencia de que hay este mecanismo de infiltración y ligamentización. Además de eso, justamente esta es la evidencia de nuestro cirujano en Italia, Severo Antonelli. Hizo un follow-up de 3 meses después de haber utilizado el LARS en reconstrucción del ligamento cruzado anterior, donde se puede ver que las fibras ya están prácticamente cubiertas por un tejido nativo, y después de 30 meses, de alrededor de 2 años y medio del follow-up en el mismo paciente, el ligamento prácticamente es indistinguible al ligamento nativo contralateral. Entonces, estas son evidencias que indican que la tercera generación permite lo que usted nos ha indicado, y ahora estamos, tengo también la, la, el placer de colaborar desde el punto de vista científico directamente con Movemedics, con Jean-Philippe y su grupo de científicos en desarrollar ligamentos sintéticos que puedan acelerar el crecimiento de fibras nerviosas para acelerar la propiocepción, tener o encapsular diferentes factores de crecimiento que tengan diferentes respuestas biológicas. Entonces, es algo que está en proceso. Somos grupos científicos aquí en Países Bajos que colaboramos con los grupos científicos de Movemedics, y justamente son proyectos en los cuales queremos también invitar a nuestros cirujanos, a sus cirujanos, a usted, doctor Cordido, doctor Pereira, a los cirujanos que se nos conectan desde Ecuador, a también formar parte de estos proyectos. Hay oportunidades de realizar intercambios, de realizar estancias para fomentar, como le decía inicialmente, la ciencia en el Ecuador, la ciencia en Venezuela, la ciencia en Sudamérica. Philip, no sé si tienes algún comentario también con respecto a algo adicional. Pues no, creo que sí, falta tiempo para llegar a un producto definitivo, pero
Sí, avanzamos y ya hemos finalizado el estudio clínico con 40 pacientes, 20 operados con el LARS biológico y 20 con el LARS de hoy. Y ahora empezamos el análisis de los resultados porque era algo de double blind y todavía no sabemos qué paciente tuvo el LARS biológico en su rodilla. Entonces, ahora trabajamos con una empresa de estadística que va a empezar este trabajo, pero tardará como un año para tener un resultado definitivo. Pero sí, estamos muy optimísticos. Sí. Muchas gracias, Jean-Philippe. Quisiera, por el cuestión de tiempo, rápidamente en el chat voy a compartir el canal de YouTube de nuestra empresa Biotrauma, donde hay charlas, una del doctor Mevis, que es justamente cirujano que estuvo con Jean-Philippe hace poco en Bélgica, y otra donde me permito yo explicar un poco más las características del material. En este mismo canal, probablemente entre mañana y pasado mañana, vamos a tener esta charla del doctor Cordido subida a este canal y tendrán la libertad, obviamente, de repetirla. Yo seguramente la volveré a ver por la cantidad de información tan valiosa que nos ha compartido, doctor. Y para nuestros cirujanos y para nuestros colegas también será una fuente de referencia. Con eso, yo personalmente quisiera agradecerle muchísimo por su tiempo, por su experticia y invitarle a seguir colaborando, a seguir conectando. Tenemos nuestros contactos, que esta sea la primera vez de una colaboración fructífera. Bueno, muchas gracias, doctor Urquillas, por la invitación y a todo el resto también de colegas que tuvieron la amabilidad de escucharnos, al doctor Ferreira y a mí, quienes seguimos de este lado del mundo, pues a la orden para cualquier intercambio de experiencias, opiniones, etcétera. La idea es seguir aprendiendo y como dice el lema, el saber aumenta cuando se comparte. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Un Muchísimas placer, gracias Que a tenga todos. un placer buenas tardes, conocerle. buenas noches. Gracias. Que tenga buen día. Gracias a Dios. Bueno. Hasta luego. Adiós.